Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os voy a traer un juego para PC mítico. Yo le tengo muchísimo cariño, es uno de los juegos que más he dedicado y más tiempo, con los que más tiempo he jugado. Habré jugado cientos de horas. Se llama nada más y nada menos que vamos a ver hoy el Baldur's Gate. Bueno, Baldur's Gate es un juego que desarrolló BioWare hace ya más de 20 años, en el año 1998. Bueno, hará 25 años realmente que lo ha sacado el año que viene. Es un juego distribuido por Interplay, lo veis aquí, esto es una caja, bueno, la caja enorme que traía, ahora vamos a ver por qué era tan grande, traía un montón de discos, es verdad que podía haber sido un poquito más pequeña, pero bueno, la verdad es que es muy bonita esta caja. Está basado en los juegos de rol de Reinos Olvidados, de Advanced Dungeons and Dragons. Este juego tiene las reglas de Dungeons and Dragons. Os he traído aquí, ahora antes de seguir hablando del juego, pues vamos a hablar un poquito de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons es una serie de juegos de RPG que aparecieron a finales de los años 70. Ha habido numerosas ediciones. Esta edición que tengo yo aquí, que veis aquí que es un libro manual del jugador, bueno, pues simplemente es una edición de... es una segunda edición de este juego. Nos permite jugar a RPG, bueno, pues con otros amigos, realizar diferentes campañas. Es un juego típico de dados en el que podemos ir explorando, bueno, pues diferentes mundos. El mundo en el que está basado este juego es el mundo, lo veis ahí, de Reinos Olvidados. Reinos Olvidados es una de las campañas de Dungeons and Dragons, ¿vale? Bueno, pues Baldur's Gate está basado en el juego RPG de Advanced Dungeons and Dragons segunda edición. Tiene un port que ahora luego lo veremos cuando lo veamos instalado, porque evidentemente lo vamos a correr y lo vamos a jugar durante un ratillo. Bueno, pues es un port bastante bueno, muy bueno diría yo, de las normas de Dungeons and Dragons segunda edición. Tenemos la creación de personaje basado en estas reglas, los objetos, los conjuros y los hechizos. Bueno, muchísimas de las reglas de Dungeons and Dragons están implementadas en Baldur's Gate. Baldur's Gate, vamos a volver a él. Es un juego de acción real y mezcla acción real con táctica de combate estática, ¿vale? Podemos durante el juego pausar la acción real, programar nuestras tácticas y bueno, pues luego volver a iniciar el juego y se desarrollarán las cosas según lo hayamos planeado o en principio según lo hayamos planeado. Vamos a ver un poquito la caja y os voy contando un poquito sobre el juego. Bueno, tuvo un éxito gigantesco. Este juego, ya os digo, salió en el 99. Tuvo una expansión que se llamó Tales of the Sword Coast. La Sword Coast, bueno, pues es uno de los nombres que recibe una parte de los mundos de Reinos Olvidados, porque ya veremos que este juego se desarrolla bueno, en numerosos sitios que suceden o que están en Reinos Olvidados. Apareció, evidentemente, como tuvo un éxito gigantesco, aparte de la expansión, una segunda parte que se llamó Baldur's Gate 2 Shadows of Amn. Y luego también esta segunda parte llegó a tener una segunda expansión, Throne of Baal. Si se llama Throne of Baal, es la segunda expansión que apareció para este juego, para la segunda parte, Shadows of Amn. Shadows of Amn apareció en el 2000, el motor era el mismo, el juego era prácticamente lo mismo, evidentemente se incrementaban las características y los valores y los niveles de nuestro personaje, pero se podía hacer lo mismo. Estaba muy bien hecho, yo es uno de los pocos juegos en el que la segunda parte llega a superar con creces a la primera, no porque la primera fuese mala, sino porque la segunda era realmente excepcional. Tenía horas y horas y horas también de entretenimiento y de misiones. Bueno, vamos a ver la caja. Baldur's Gate está muy bien. Yo no sé si llega a apreciarse aquí, se ve un poquito oscuro. Tiene aquí una serigrafía, bueno, con los personajes que aparecen. Está muy bien, la verdad, el diseño es muy bueno. Baldur's Gate, vemos bueno, el logotipo de Reinos Olvidados. Dungeons and Dragons también lo tenemos aquí. BioWare Interplay, que era la distribuidora. Contiene 5 CDs. Ahora veremos que era un juego realmente muy extenso. 5 CDs para la época era una auténtica bestialidad. Nos pedían, o teníamos aquí abajo, nos pedía unos requisitos mínimos. ¿Qué requisitos mínimos traía o necesitaba
Baldur's Gate. Bueno, únicamente necesitábamos un Pentium a 166 MHz, Windows 95 con DirectX 5, 16 MB de RAM, 300 MB de espacio libre en el disco en su instalación mínima y una tarjeta Super VGA de 2 MB. Realmente los requisitos eran muy bajos. Se recomendaba Pentium a 200, 32 MB de RAM, 600 MB de disco duro, evidentemente CD-ROM lo necesitábamos y tarjeta de 4 MB. Bueno, no funciona en 2, lo avisa ahí claramente. Bueno, por aquí por el lado, logotipos, por arriba no tenemos nada. Y vamos a abrir la caja y ver lo que contenía. Vale, ¿qué contenía? Teníamos un manual, el manual estaba muy bien hecho, realmente era un manual muy bueno, nos explicaba perfectamente, bueno, no solo cómo instalar el juego y, bueno, ver un poco el entorno, nos explicaba también, evidentemente, cómo movernos por el juego, lo veis ahí, qué eran cada una de las opciones, nos explicaban las reglas del Dungeons and Dragons necesarias para poder jugar y entender el juego, si no, bueno, pues no podíamos aprovecharlo del todo, una introducción de Dungeons and Dragons, cómo crear personajes, nos explicaba también los niveles que había, los conjuros, las armas y el equipo que nos podíamos encontrar, bueno, y luego nos hablaba como siempre de la licencia, realmente era un manual buenísimo. Luego teníamos, vamos a ver aquí, nuestro juego. Fijaos qué caja tan curiosa. Este juego tenía 5 CDs y en lugar de venir por separado, bueno, pues nos venía en esta especie de desplegable gigantesco. Lo tengo que poner así porque si no, no me cabe. Y aún así no me cabe, lo veis aquí. 5 CDs. Baldur's Gate. CD 5 de 5. Bueno, un diseño buenísimo. Muy bien serigrafiado esto. Lo metemos aquí dentro. Bueno, pues veis aquí los 5 CD-ROMs que componían nuestro juego. Este juego tenía una guía de estas de estrategia, donde nos explicaba un poco los trucos. Si nos quedábamos atascados podíamos encontrar las misiones. Tenía un precio, lo veis ahí, de 18 libras, UK only. De aquella época era un poquillo caro, pero bueno, nos ayudaba si nos quedábamos atascados o nos explicaba algunos chistes del juego o algunos trucos. Pues nada, Baldur's Gate. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser instalarlo en un PC y luego lo vamos a ejecutar. Voy a utilizar, una vez que ya esté instalado, la instalación la voy a hacer grabando directamente la pantalla con la cámara, pero el juego lo vamos a verlo con una capturadora de vídeo. No quiero que veáis este juego con mala calidad porque merece la pena verlo bien. Entonces vamos a utilizar capturadora de vídeo y veremos cómo se puede jugar un poquito y cómo funcionaba este maravilloso juego. Pues ahora volvemos. Bueno, nos hemos venido a un PC retro, no es muy retro este PC, es un Toshiba Satellite S1900, un Pentium 4, tiene 1 GB de RAM, es con creces, bueno, una tarjeta gráfica de 16 megas o de 32, no estoy seguro ahora, evidentemente supera con creces los requerimientos del sistema. Pues nada, vamos a instalar nuestro Baldur's Gate en nuestro PC, lo metemos dentro. Luego, lo que es el juego, voy a utilizar, ya os digo, una capturadora. Lo podíamos dejar así, grabar la pantalla, pero yo creo que merece la pena verlo con un poquito más de calidad. Bueno, fijaos, la música. Bueno, yo cuando jugué a este juego por primera vez me impactó la música. Nunca había jugado a un juego con una banda sonora como esta. Realmente tiene una banda sonora muy buena. La podéis incluso descargar. Está por ahí por internet disponible, tanto la de la primera parte como la de segunda. Tiene una gran variedad de músicas muy bien ambientadas y está realmente muy bien hecha. Es impresionante. Bueno, le damos a instalar. Había varias opciones de instalación. Vamos a utilizar la instalación personalizada, bueno, no, recomendada, pero ahora vamos a ver. Le damos a que sí, licencia, siguiente. Bueno, pues le damos CPU 200 y tiramos para adelante. La instalación es lenta, tarda bastante, copiar bastantes CD-ROMs, entonces lo que vamos a hacer va a ser parar aquí y cuando aparezca una nueva pantalla, pues continuamos. Bueno, mientras que esto se instala hay una cosa que se me ha olvidado comentaros y lo voy a decir ahora antes de que empiece el juego. BioWare desarrolló un motor gráfico para este juego único, especial para este juego, que se llamó el motor Infinity. Seguro que lo habéis oído alguna vez. Todas las versiones y todos los juegos de Baldur's Gate
y sus spin-off, porque tuvieron spin-off aparte de los juegos oficiales, oficiales, me refiero a los juegos principales de Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2 y sus expansiones. Luego aparecieron, os lo voy a mostrar aquí, una serie de juegos basados también en Forgotten Realms y con el mismo motor. Veis aquí el juego de Icewind Dale, también su caja, Interplay, es exactamente lo mismo. Bueno, pues son simplemente unos spin-off, ¿vale? Que aparecieron. Estos juegos también están desarrollados con el motor Infinity. El motor Infinity fue abandonado, luego BioWare lo abandonó por otro motor que es el Aurora, ¿vale? El motor Aurora. Bueno, pues nada, vamos a esperar a que acabe, ahora sí, y volvemos. Bueno, ya he acabado de instalar, no nos aparece absolutamente nada, nos dice que ya está instalado y ya está. Hasta aquí vamos a grabar con la pantalla, en la cámara con la pantalla, y ahora vamos a utilizar ya la capturadora para verlo un poquito mejor. Bueno, pues nada, vamos a comenzar a ver el juego Baldur's Gate. Iniciamos, le damos a jugar. Bueno, y nos aparece primero una serie de animaciones. Vemos el logotipo de Black Ice. Black Ice fue la distribuidora, la desarrolladora que trabajó con BioWare para desarrollar Baldur's Gate, todos los juegos de la saga. Realmente una saga muy interesante. Si no lo habéis jugado, yo os recomiendo que juguéis. Luego nos aparece el dragón de TSR. TSR, lo habéis visto antes, es la marca de nuestro juego Advanced Dungeons and Dragons. ¿Veis? Vamos a ver ahora el logotipo TSR. La verdad es que muy bonito, está muy diseñado. A ver si es un dragón súper chulo. Bueno, y luego podemos ir saltando si queremos. Luego nos aparece el logotipo de BioWare y por fin la dinámica del comienzo del juego. Bueno, pues vemos ahí la ciudad, ya no me acuerdo si es Waterdeep o qué tipo de ciudad o cuál ciudad es esta de Reinos Olvidados. Aparece un soldado o un guerrero, yo creo que es un soldado de la ciudad, realmente, bueno, está ahí que se cae y nos aparece aquí un personaje que es el malo del juego, el que tenemos que derrotar finalmente, el más difícil, con todos esos pinchos, un diseño bastante chulo. Bueno, y directamente vamos a cortar porque la es un poquito larga. Simplemente, bueno, le habla algo, le dice cosas y le amenaza y acaba pegándole un puñetazo y matando al soldado. Bueno, Baldur's Gate, un jugador, multijugador, películas. Podíamos jugar en multijugador. Yo nunca llegué a jugar en multijugador, pero podemos jugar. Yo no sé si lo he dicho, Baldur's Gate tiene unas versiones modernas. Evidentemente otra vez las han vuelto a rehacer, renderizar los gráficos y todo, pero vamos a probar la versión original. Bueno, un jugador. Podemos cargar partida, nueva partida, hacemos nueva, va bastante rápido, lo veis. Bueno, y nos explica aquí la ficha de creación de personajes. Nuestro personaje tiene género, raza, clase. La clase es la ocupación, el alineamiento, que es simplemente la moral. Si habéis jugado alguna vez a un juego de rol, todo esto sonará o lo habréis visto. Si habéis jugado a los Dungeons and Dragons, bueno, pues es exactamente lo mismo, porque las reglas están copiadas de ahí, como he dicho antes, perdón. Tenemos unas ciertas capacidades, unas habilidades, una apariencia. No podemos modificar mucho la apariencia, era un juego antiguo, pero algunas cosillas sí, y simplemente ponerle un nombre. Bueno, el género no influye, masculino o femenino, simplemente en la apariencia del juego un poquito, del personaje, y no influye absolutamente nada durante el juego, creo recordar. Masculino, elegimos un retrato. Bueno, veis ahí un montón de retratos, están muy bien hechos, los retratos son muy buenos. Hay algunos retratos que luego van a aparecer durante el juego en personajes que son NPC. Si elegimos uno de esos, evidentemente nuestro personaje NPC cambiará el aspecto. Vamos a decir listo. Podemos también personalizar, podíamos cargar retratos. Yo esto sí llegué a hacerlo. Trabajábamos con, no me acuerdo si eran BMPs, creo que eran BMPs de dos tamaños diferentes, uno en grande y otro en pequeño, y podíamos cargar retratos personalizados. Decimos listo. Ponemos raza. En Dungeons and Dragons había humanos, elfos, semielfos, gnomos, medianos y enano. Aquí nos describía un poquito. La elección de la raza nos influía en qué niveles de clase a qué niveles podíamos luego llegar. Al menos en el Dungeons and Dragons versión 2.2 y 2.5 eso era así. Luego creo que lo han cambiado, ya no hay límite de niveles, pero antiguamente sí. Podemos elegir y vamos a ver que cambiará. Si ponemos un enano, luego cambiará el aspecto, clase. Dependiendo de la clase, hay algunas que se nos activan y otras que no. Estaba el luchador, el explorador, el paladín, clérigo, druida, mago, ladrón, bardo, multiclase. Podíamos elegir un personaje multiclase, evidentemente desde las clases que podía utilizar nuestra raza. No todas las razas podíamos elegir las mismas clases.
Veis ahí que están diluidas explorador, paladín, druida, mago y bardo. Esas clases no están permitidas para enano, pero podíamos coger de las clases disponibles, bueno, pues un personaje multiclase que iba avanzando en las dos clases más lentamente porque la experiencia se iba repartiendo, y podíamos escoger, bueno, pues diferentes clases. Le damos alineamiento. Bueno, pues esto era una forma de ver la moral de nuestro personaje. Había desde legales buenos, que obedecían todo y que eran buenísimos, no cometían atrocidades, hasta lo más malvado que te podías echar a la cara, que era el caótico malvado, que no solo es que fuese malvado, sino que además actuaba de una forma caótica, sin moral. Bueno, pasando por todo lo neutral, evidentemente. Bueno, pues listo. Capacidades. Bueno, las capacidades eran lo que se llamaban las características en Dungeons and Dragons. Teníamos fuerza, resistencia, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. Podíamos ir asignando puntos de una manera, bueno, podíamos quitar para asignar alguna, podíamos rehacer y nos iban saliendo, bueno, pues diferentes tiradas. Esto se hacía cuando jugabas al rol con dados. Pues podías ir dándole aquí hasta que nos apareciese algo que nos gustase, ¿vale? Las características estaban limitadas también por la clase de personaje. Había unas clases que tenían bonificaciones o penalizaciones en alguna de las características. Bueno, listo. Habilidades. Escogíamos habilidades en niveles de destreza. Veis aquí para las armas, podíamos ir asignando puntos en armas con punta o armas sin punta o proyectiles. Esto también dependía de la clase. Si hemos escogido un clérigo no podemos utilizar el arco, ni la espada, ni el hacha. Bueno, pues armas sin punta, y podíamos ir escogiendo los puntos. Luego teníamos que escoger los conjuros. Los sacerdotes funcionaban con conjuros que no tenían que aprender, ya es como si los tuviesen, los traía su propia fe, te los daba la fe. Podíamos ir eligiendo los que ya teníamos memorizados. Si utilizábamos un mago, sí necesitábamos escoger algunos, y luego teníamos que ir encontrando hechizos por el camino para meter en nuestro libro. Teníamos un libro a los que podíamos añadir. Los clérigos no necesitaban nada de eso, los aprendían, digamos, por ciencia infusa. Y bueno, vemos aquí las características un poco y todo lo que hemos elegido de nuestro personaje. Podíamos seleccionar una apariencia. Veis que aquí esto es un enano, hemos elegido enano, pues nada, le ponemos un pelo, la piel la podíamos cambiar, y luego teníamos dos colores para la ropa, mayor y menor, los brazaletes y los adornos. Bueno, pues listo. Podíamos seleccionar también una voz. ¿Vale? Lo veis ahí. Vemos diferentes voces. ¡Muerte a todos! Bueno, decimos listo y le ponemos un nombre. Pues nada, ya tenemos nuestro personaje listo. Podíamos importar también, aceptamos y comienza el juego. Bueno, aquí nos cuenta un poquito el prólogo, no lo vamos a leer, lo leéis. Aparecemos en Candelero, en la Costa de la Espada, o Sword Coast, que es como se llamaba en el original. Ya os digo que teníamos un mentor. Bueno, el mentor detectaba, era mago, detectaba que había peligros, emprendía un viaje con nosotros, y a medio camino pues el mentor moría. Bueno, empezábamos una especie de tutorial del juego. Bueno, veis ahí nuestro personaje, cómo se mueve. No me acuerdo si podía correr o no, ya no me acuerdo. Teníamos aquí nuestro retrato, podíamos pinchar. Cuando se movía, bueno, o cuando hablaban, se recuadraban así en verde y así nos enterábamos. Podíamos tener aquí más de un personaje. Este era el mapa. Aquí veíamos un minimapa en el que podíamos ver dónde estábamos o dónde estaban nuestros personajes. Teníamos una niebla de guerra y podíamos ir recorriendo. Y luego teníamos un mapa del mundo, veis aquí, que se activaban según íbamos cambiando de zona. Era realmente enorme el mapa. Había muchísimas localizaciones. Tenemos aquí esta, no me acuerdo si es... ¿Qué ciudad es esta? Ya no me acuerdo de los nombres. Veis algunas, luego iban apareciendo más según iba desarrollándose la historia. La verdad es que estaba muy bien hecho. Bueno, luego teníamos un diario de misiones, un prólogo, un diario de misiones, podíamos ir cambiando a los diferentes, había diferentes capítulos, estaba el juego dividido en diferentes capítulos. Teníamos nuestro inventario, veíamos aquí nuestra armadura. Esto eran, pues no me acuerdo, a ver qué dice aquí, ya no me acuerdo la verdad. Teníamos una ayuda, si dejábamos el ratón encima, creo recordar, no me ha salido antes, pero ahora ya no. Estos creo que son los puntos de golpe, la vida que tenemos. Empezábamos con un nivel 1 y podíamos perder hasta 9 puntos de golpe, dependiendo de la clase y de la raza, pues eran diferentes. Estos eran los huecos para ir metiendo armas, armaduras, bueno, equipo. Podíamos cambiar también desde aquí otra vez nuestro color si nos apetecía. Teníamos dos huecos para armas, un arma principal, si era de 2 manos se nos quedaba
el otro lado inutilizado. Huecos rápidos para asignar objetos, hechizos o pócimas o lo que sea para ir jugando, y según nos iban matando las íbamos gastando. Y luego nuestro equipo, que tenía un peso, todos los personajes podían llevar un peso, y bueno, había un peso máximo. Bueno, teníamos aquí nuestro carácter, nuestra imagen de personaje, nuestras características, el nivel, ya os digo, iba avanzando. No sé, no me acuerdo qué nivel alcanzaba máximo en esta primera parte, no sé si era el 11 o así. Luego la segunda parte se incrementó. Los puntos de experiencia que necesitábamos para cada nivel. Bueno, un montón de características. Ya os digo que todo esto está implementado. El Dungeons and Dragons es totalmente real. Un poquito ciertamente adaptado a algunas cosas para el juego en PC, pero era lo mismo. Información del personaje. Había un montón de información. Personalizar. Luego teníamos aquí en personalizar lo que llamaban el guión. El guión era la inteligencia artificial. Podíamos asignar inteligencia artificial a nuestros personajes. Cuando teníamos varios era muy útil, porque le decíamos, este personaje va a ser un luchador agresivo y lo único que se dedicaba era a pegar mamporros. Otro podíamos decir, pues, mago enloquecido, que se dedicaba a tirar todo tipo de hechizos de ataque, da igual lo que causasen. Había daño amigo, así que era peligroso utilizar este tipo de cosas. Ladrones, defensivos que se ocultaban, clérigos para curar, se ponían a curar de forma enloquecida a todos los personajes que estaban heridos. Bueno, era bastante interesante esa opción. Teníamos aquí el libro de magia, está deshabilitado porque nuestro personaje es un clérigo, obtiene la magia a través de sus deidades, no necesitamos meter ningún libro, pero los magos tenían un libro y aquí íbamos memorizando hechizos, los que encontrábamos por el camino. Partíamos de algunos ya conocidos y íbamos, bueno, según íbamos almacenando íbamos metiendo más conjuros. Veis aquí los conjuros de clérigo, estos son los hechizos de mago, los conjuros de clérigo, podíamos quitarlos y añadir otro. Para añadirlo, veis que está diluido, teníamos que descansar. Este era el botón de reposo, nuestro personaje reposaba. Había algunos sitios en los que no se podía, veis ahí nuestro campamento. Bueno, lo saltamos y nos dicen que no se puede, que aquí no podemos descansar. Bueno, esta era la barra de diálogo, aquí nos aparecía el diálogo, tenía muchísimo diálogo este juego, muchísimas opciones cuando hablábamos con los personajes en cada diálogo. Aquí simplemente nos dice que no podemos descansar en medio de la calle, teníamos que ir a una posada, y luego teníamos las opciones de guardar, incluso algunas opciones de gráficos, profundidad de color, pantalla completa, sombras. Bueno, y algunas opciones que ya no me acuerdo. Podíamos aumentar el contraste y disminuir el brillo o subir el brillo. Bueno, las típicas opciones. Bueno, pues nada, aquí abajo que teníamos una rueda del tiempo, podíamos parar, cuando hacíamos pausa podíamos preparar a nuestro personaje y decir, ahora vas a curar a tal persona, tal, y te iban almacenando todas las opciones. Una vez que restaurábamos, los personajes, veis, hacían o lanzaban los hechizos o las cosas, bueno, pues que tenían preparadas. ¿Cómo nos movíamos por el mapa? Pues simplemente íbamos andando, cuando había niebla de guerra se nos iba quitando. Podíamos interaccionar evidentemente con los personajes, lo veis ahí. Este es Filda, que es un nuevo personaje. Este es el tutorial y podemos hacer varias cosas. Había incluso vacas que no podíamos hacer nada, pero quiero recordar que las podíamos matar. Los personajes cuando morían soltaban objetos, si es que tenían cosas interesantes que podíamos usar. Y luego, bueno, podíamos ir metiéndonos en diferentes sitios. Veis aquí una puerta, nos metemos y bueno, pues evidentemente cambia. Hola. Y ahora estamos dentro de una casa. Bueno, y podemos interaccionar con ese personaje. Había una opción que era con el tabulador, quiero recordar. Veis aquí un diálogo. Podíamos ir diciéndole cosas. Este nos ataca. Pues es uno de los malos del juego, le hemos matado. Cogemos lo que tiene, una daga. Había una opción, pero ya no me acuerdo cuál es. Era para mostrar... No, esta opción no era. Nos hemos ido. Para mostrar los objetos que estaban... con los que podíamos interaccionar. No me acuerdo. No me acuerdo cuál era. Bueno, veis ahí los objetos. Los objetos a veces tenían cosas. Aquí está vacío. Podíamos coger. Bueno, teníamos aquí una barra. Esta barra lo que hacía... no sé acuerdo si era parar. Con esta hablábamos. Teníamos aquí los botones de acción de nuestros objetos de armas. Esto no me acuerdo. Sí, expulsar muertos vivientes. Los clérigos tenían la habilidad de expulsar muertos vivientes o de matarlos si tenían suficiente nivel, esqueletos, zombies. Estos eran los hechizos, los conjuros, una barra de acceso rápida a todas estas cosas. Podíamos acceder con el teclado, dando al inventario. Bueno, realmente era un juego muy bueno.
Bueno, pues no me acuerdo exactamente de lo que hacía, lo que había que hacer, habría que averiguar. Aquí nos viene Parda y nos cuenta otra historia. Bueno, realmente, ya os digo, es un juego muy interesante. En la segunda parte tenía este juego me parece que funcionaba con VGA o 800 por 600. El juego Shadows of Amn funcionaba con una resolución de 1024 por 768, era más agradable. Las animaciones de los conjuros y de las cosas eran buenas, cada conjuro tenía su animación. No me acuerdo si se podía correr, ya no estoy seguro. Bueno, pues nada, nuestro personaje se movía por todo el mapa y bueno, teníamos que ir simplemente pues haciendo las misiones, ir avanzando en el juego, averiguando por qué estábamos, qué nos pasaba, quién nos perseguía. Luego teníamos, como todos los juegos de rol, misiones secundarias que nos encargaban pues gente de los pueblos o gente que nos encontrábamos, ayúdame, no sé qué, rescata a mi hijo, cosas de ese estilo, que nos daban evidentemente experiencia y también podíamos conseguir objetos interesantes. Veis ahí un cónclave de magos o algo así, una fuentecilla. Bueno, está bastante bien, los gráficos eran muy avanzados para la época, ahora mismo evidentemente han quedado muy desfasados. Pero nada, Baldur's Gate, un juego muy bueno, ya os digo, yo pasé horas y horas y horas y horas jugando a este juego, me gustaba, una de las cosas que me gustaba eran crear personajes y probar las habilidades y jugar a avanzar, nunca llegué a terminármelo muchas veces, pero realmente, bueno, pues me gustaba crear personajes y era verdad que cuando creabas diferentes personajes, diferentes estilos, pues el juego cambiaba en cierta manera, era un poquito diferente la forma de jugar. Muy entretenido. Pues nada, espero que os haya gustado. No vamos a empezar el juego ni a desarrollarlo porque estaríamos aquí cientos de horas. Tendría que dedicar nada más un canal a esto. Pero yo os aconsejo que jugáis si nunca habéis jugado y que instaléis la segunda parte. Es una maravilla. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra visita y hasta el próximo vídeo.